Bueno, hola a todos. Vamos a ver una clase continuando el tema de fisiofarmacología de los antiarrítmicos, ¿ya? Bueno, en esta clase vamos a ver cómo los fármacos antiarrítmicos modifican los potenciales de acción tanto de respuesta lenta como de respuesta rápida. Como recordemos, los de respuesta lenta encontramos en células del nodo sinusal, en células del auriculoventricular. Mientras tanto que de respuesta rápida encontramos en tejido muscular auricular, ventricular y sistema de conducción, ¿no? Bueno, vamos a empezar por los clase uno, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá potencial de acción de respuesta lenta, que normalmente estas células se encuentran en un estado de reposo de menos 60 milivoltios, ¿no? Entonces esta es una despolarización normal, la que vamos a ver ahorita. Hay una entrada, recordemos que hay una entrada de sodio, ¿no? Por los canales lentos IF o corriente Fanny. Esto va a producir una apertura de los canales de calcio que van a producir la pendiente, la meseta, y posteriormente la salida de potasio va a producir la repolarización que no es nada más que nuestra célula cardíaca retorne de positivo a negativo, ¿no? Entonces, esto vamos a ver que los antiarrítmicos clase uno lo que van a hacer es retrasar la despolarización. Van a retrasar la despolarización. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen eso? Estos antiarrítmicos clase uno lo que hacen es hacerlo más negativo a la pendiente, ¿no? Recordemos que esto es menos 60 milivoltios. Entonces esto lo hace más negativo, ¿no? Más hacia abajo, ¿no? La curva de repolarización, más hacia abajo. Y esta posteriormente va a tener que empezar desde un estado de mayor negatividad, ¿no? De mayor negatividad para poder despolarizarse, ¿no? Para poder despolarizarse. Entonces, con los antiarrítmicos clase uno, lo que va a hacer es tardar más tiempo en poder despolarizarse, ¿no? Por el bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Canales de sodio. Bien, eso es lo que hacen los fármacos antiarrítmicos clase uno, ¿no? Que recordemos que se subdividen en 1A, 1B, 1C. Por este otro lado, por el lado de los potenciales de acción de respuesta rápida, tenemos igual los antiarrítmicos clase uno igual tienen efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es su efecto a nivel de este potencial de acción? Entonces tenemos acá los de clase uno, ¿no? Los antiarrítmicos clase uno. Lo que hacen los antiarrítmicos clase uno es inclinar la pendiente de despolarización. La inclinan la pendiente de despolarización, ¿no? Que normalmente esta es recta, ¿no? Recordemos la primera clase de fisiología. Es recta, ¿no? Recta a positivo, ¿no? Más 20 milivoltios. Pero lo que hacen los fármacos antiarrítmicos bloqueadores de sodio es, al producir un bloqueo de los canales de sodio, lo que hacen es deprimir la pendiente, hacerla inclinada, ¿no? Siendo más potente el efecto de los 1C, que son los antiarrítmicos más potentes de esta clasificación, de la clase 1, ¿sí? Los 1C, que inclinan mayor y tienen mayor efecto antiarrítmico que sus pares del 1B y el 1A, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los clase 1, antiarrítmicos clase 1, ¿no? Que entre ellos tenemos la lidocaína, propafenona, flecainida, ¿no? Entre otros. Bien, vamos a pasar entonces a los antiarrítmicos clase 2. Los antiarrítmicos clase 2 tenemos los beta bloqueadores, ¿no? Está representado por los beta bloqueadores. Entre ellos está el propanolol, metoprolol, sotalol, ¿no? Forman parte de los antiarrítmicos beta bloqueadores clase 2, ¿no? Entonces, estos fármacos antiarrítmicos cumplen función a nivel también de los potenciales de acción de respuesta lenta y también de los de respuesta rápida, ¿ya? Entonces vámonos por acá. Esto es lo normal, ¿no? Lo normal, una despolarización, ¿no? Luego una repolarización. Entonces los de la clase 2, los fármacos antiarrítmicos clase 2, los beta bloqueadores, lo que hacen es aumentar, ya, alargan el inicio de la despolarización, o sea que prolongan, ¿no? Prolongan
el inicio de un nuevo potencial de acción, ¿no? No es como aquí, ¿no? O sea, más rápido, ¿no? O sea, normalmente es así, ¿no? Se despolariza, repolariza, luego otra vez se activan los canales IF están abiertos, ¿no? Están abiertos, ellos no necesitan un estímulo para ser activados porque tienen propiedad de automatismo, ¿no? O sea, de excitación propia. Entonces estos están abiertos y se despolarizan, ¿no? Se repite el ciclo. O sea, no hay entre una despolarización y otra no hay mucho espacio, ¿no? Por tanto, la clase 2 alargan este periodo, ¿no? Entre un potencial de acción con otro potencial de acción, ¿no? Lo alargan. Entonces también lo que hacen es prolongar la repolarización. La repolarización, ¿no? Repolarización. Prolonga la repolarización. Entonces estos efectos nos va a dar una disminución de la automaticidad cardíaca y una disminución de la velocidad de conducción auriculoventricular. Entonces, entre sus efectos a nivel del potencial de acción de respuesta lenta, ¿no? Mientras tanto que a nivel de los potenciales de acción de respuesta rápida, lo que hacen es, clase 2, ¿no? Los beta bloqueadores, lo que hacen es, aquí tenemos un ejemplo, acá vemos algo normal, ¿no? Lo normal, ¿no? Lo que vemos aquí entonces es la fase 0, ¿no? La fase 0, entrada de sodio, fase 1, salida de potasio, ¿no? Luego la fase meseta por el calcio, luego la siguiente fase, ¿no? La fase 3 por la salida de potasio y la fase 4, ¿no? Entonces los de la clase 2 a nivel de los potenciales de acción de respuesta rápida lo que hacen es deprimir la curva de la fase 4, ¿no? De la fase 4 y inclinar la pendiente de despolarización. Y al inclinar la pendiente de despolarización tenemos que saber que cuando se inclina la pendiente, esto hace más lento el proceso de despolarización. No así que es más rápido cuando es ascendente, línea recta, ¿no? Pero cuando esta es inclinada, por los fármacos clase 2 como los antiarrítmicos beta bloqueadores, esto retrasa más la despolarización, ¿no? Entonces lo hace más lento, ¿no? Lo hace más lento la despolarización. Lo hace más lento la despolarización. Bien, eso es lo que hacen los fármacos clase 2, los beta bloqueadores, ¿no? Que tienen propiedades antiarrítmicas, ¿no? Y que actúan a nivel de los potenciales de acción de respuesta lenta como los de respuesta rápida. Mientras tanto que los de la clase 3, que tenemos a la miodarona como máximo representante, estos actúan solamente a nivel de los potenciales de acción de respuesta rápida. ¿Y cómo lo hacen? ¿Dónde actúan? Los de la clase 3 lo que hacen es, aquí vemos, ¿no? Normalmente una fase de polarización normal, la fase 0, entrada de sodio, fase 1, salida de potasio relativa, salida de potasio relativa, fase de meseta, ¿no? Fase de repolarización, salida de potasio. Entonces lo que hace la clase 3 es aumentar el periodo, prolongar, ¿no? Prolongar el periodo refractario, ¿no? Absoluto. Prolongar el periodo refractario absoluto, ¿no? Que normalmente es hasta aquí, ¿no? Hasta donde tenemos la línea azul. Pero con el fármaco esto prolonga más, lo prolonga más, ya evitando que este efecto es antiarrítmico porque hay focos ectópicos que tratan de estimularlo, mucho más antes de que llegue a la fase 4, ¿no? Hay focos ectópicos que llegan a estimular al periodo refractario relativo, ¿no? Eso. Entonces lo de la clase 3 es lo que hacen es prolongar el periodo refractario absoluto, ¿no? Donde hemos dicho en la anterior clase, el periodo refractario absoluto es muy difícil que se despolarice en esa fase, que haya una nueva despolarización, ¿no? De la célula cardíaca, ¿no? Porque es una fase en donde no se produce una nueva despolarización. Y no así cuando ya en la fase no relativa, ¿no? Fase relativa. Bien. Entonces la clase 3 actúan a ese nivel, ¿no? La miodarona, que son fármacos bloqueadores de los canales de potasio, ¿no? Bloquean los canales de potasio, entonces potasio no sale y esto prolonga, ¿no? Se prolonga la despolarización, ¿no? Se prolonga la despolarización.
Se prolonga la despolarización entonces con los fármacos clase 3. Tenemos por este otro lado la clase 4. La clase 4, que son los fármacos antagonistas cálcicos, que los antagonistas cálcicos tenemos al verapamil o diltiazem, ¿no? Ya son viejos conocidos, lo que hemos avanzado en anteriores temas, ¿no? Clase 4, ¿no? Bueno, estos fármacos antiarrítmicos clase 4 actúan a nivel solamente de los potenciales de acción de respuesta lenta, ¿ya? Lo que hacen es, aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo, el verde. El verde es lo normal. El verde es lo normal, una despolarización, ¿no?, una repolarización y de vuelta, ¿no?, a despolarizarse. Entonces lo que hacen los fármacos clase 4 es, tenemos acá, van a aplanan la pendiente, la hacen más, ¿no?, menos recta, la aplanan la pendiente y prolongan la pendiente de despolarización, o sea, la pendiente de despolarización. Vemos acá un ejemplo, es más corta, ¿no?, en lo normal. Cuando usamos un antiarrítmico clase 4, esto se prolonga, la pendiente de despolarización se prolonga. Entonces esto, al aplanar la pendiente, ¿no?, al aplanar la pendiente de despolarización y prolongar la pendiente de despolarización, van a cumplir los efectos de disminuir la frecuencia sinusal, la conducción auriculoventricular y el automatismo normal, ¿no? Esas son sus propiedades antiarrítmicas de estos fármacos clase 4. ¿Ok? Bien, tenemos por otro lado la clase 5, que entre ellos tenemos representado a la adenosina. A la adenosina no la habíamos conocido, ¿no? No habíamos hablado en otras clases. Sí habíamos hablado de digoxina, que también forma parte de la clase 5, la digoxina, ¿no? Y la ivabradina, que también hemos visto su mecanismo de acción, al igual que la digoxina, que también forman parte de la clase 5. La adenosina entonces es un fármaco que actúa a nivel de los potenciales de acción de respuesta lenta. ¿En dónde modifica? ¿En qué parte de la despolarización modifica la adenosina, ¿no? La adenosina lo que hace es, esto es normal, ¿no? Lo normal, ¿no? La adenosina lo que hace es un efecto de producir una salida masiva de potasio, ya una salida masiva, sale masivamente el potasio de la célula del nódulo sinusal o auriculoventricular hacia el espacio extracelular. Sale potasio, ¿no? Sale potasio. Produce una masiva salida de potasio, ¿ya? Y esto va a producir, aquí vamos a poner potasio, y esto va a producir un efecto llamado de hiperpolarización. Hiperpolarización, que ocasionará una disminución de la pendiente. Ocasionará una disminución de la pendiente del potencial de marcapaso. Va a ocasionar una disminución del potencial. Esto lo va a tornar más negativo a las células nerviosas, más negativo, ¿ya? Y esto, entonces, el potencial de acción, el nuevo potencial de acción tiene que comenzar desde más abajo. Desde más abajo. Entonces va a tardar en despolarizarse nuestra célula de marcapaso o auriculoventricular. Va a tardar más tiempo, ¿sí? Entonces eso va a retrasar la despolarización, ¿no? Va a tardar un poco más en poder despolarizarse. Entonces esto va a tener efectos como, esta hiperpolarización, ¿no?, va a tener efectos como disminución de la conducción sinoauricular, disminución de la velocidad de conducción en nodo auriculoventricular, ¿no? Sus propiedades farmacodinámicas de la adenosina, ¿no? Entonces la adenosina actúa en los canales de potasio. ¿No? Produciendo la apertura masiva de estos canales de potasio, y va a hacerlo más negativo, esto con tal de que el nuevo potencial empiece desde menos 90 o menos 80, ¿no? Más negativo. Tiene que comenzar desde más abajo para poder despolarizarse. Y eso en la célula nerviosa está representado por una disminución de la excitabilidad, ¿no? Y eso le da la propiedad de ser un fármaco antiarrítmico, ¿no? Esa propiedad, ¿no? Bien, entonces eso es lo que son los fármacos antiarrítmicos, dónde y cómo modifican los potenciales de acción tanto de respuesta rápida como lo de respuesta lenta. Por un lado acá tenemos
en breve ya la fisiopatología, algo rápido ya, la fisiopatología de lo que son los antiarrítmicos. Perdón, de las arritmias, ¿sí? Fisiopatología. Tenemos la etiología. Entonces, se pueden desencadenar arritmias por medio de estas causas, ¿no? La etiología, que son la isquemia, ¿ya? Una cardiopatía isquémica puede desencadenarnos arritmias cardíacas. También están las cicatrices de infartos previos también. Va a producir o puede producir focos ectópicos, ¿no? Focos ectópicos arrítmicos, ¿no? Que pueden desencadenar en las arritmias. Otro factor son las alteraciones electrolíticas, ¿no? Las alteraciones electrolíticas también son bastante frecuentes para producir arritmias, las hiperpotasemias, hipercalcemias, ¿no? Todo ello. O hipopotasemia o hiperpotasemia. Cualquiera de las dos puede desencadenarnos arritmias, ¿no? También puede producirnos arritmias las acidosis también, ¿no? Etiología. Los fármacos. Hay muchos fármacos que son encargados de prolongar el QT largo, ¿no? Pueden producirnos arritmias, ¿no? Fármacos que producen arritmias, ¿ya? Hay muchos fármacos que pueden producirnos arritmias, ¿ya? Tenemos entonces los fármacos también, las mutaciones de los canales iónicos, ¿no? Una alteración ya de los canales iónicos, sodio, ¿no? De calcio, ¿no? Potasio. Modificaciones estructurales miocárdicas por patologías subyacentes, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, ¿no? La hipertensión arterial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea que las modificaciones estructurales miocárdicas por patologías pueden darnos también desencadenarnos arritmias cardíacas, ¿no? Y estas son producidas por estos, ¿no? Por ellos. Estas modificaciones, ¿no? Bien. Entonces, eso es en parte este tema ya de mecanismo de acción de antiarrítmicos y fisiopatología de cómo es que se pueden producir las arritmias, ¿no? ¿Por qué factores, ¿no? Entonces vamos a seguir la próxima clase ya viendo a los fármacos, su efecto terapéutico, la dosis, posología, ¿ya? Y para finalizar la clase de antiarrítmicos, ¿ok? Entonces nos vemos en otra clase. Hasta luego.